Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente y que el mensaje que vamos a leer sea de mucho beneficio para todos nosotros. Quiero saludar también a los hermanos y amigos que están enfermitos, que deseamos que el Señor les levante pronto. Pero en tanto eso ocurre, estamos orando para que el Señor obre conforme a sus propósitos en cada uno, porque Él tiene propósitos para cada uno de nosotros que deben cumplirse. Así siempre debemos orar por sobre todas las cosas que Dios haga su voluntad en cada uno de los casos de nuestros amigos y hermanos que están enfermos. Pero nuestro deseo es que ellos prontamente estén en pie nuevamente. Saludamos también a aquellos que están viéndonos por la señal online para que también ellos sean bendecidos por la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y estamos en el capítulo 13. Estuvimos considerando en los programas anteriores el capítulo 12, que tiene que ver con los dones en la iglesia. Aquí en el capítulo 13 se presenta el móvil o la razón para el uso de los dones. Y por supuesto en el capítulo 14 ahí vemos los dones en plena acción en la iglesia. Tengo que aclarar, como siempre, antes de leer, que estas son instrucciones dadas para creyentes salvados por Cristo que se congregan en cualquier lugar, como leemos en la palabra de Dios. Las palabras aquí son para aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios y que están puestos en la iglesia, como vimos la figura del cuerpo, en la iglesia como miembros, cada uno en particular, con funciones distintas unos de otros, pero todas las funciones van en beneficio del cuerpo y de los demás miembros, no son en beneficio personal. Así, lo mismo que el cuerpo humano, cuando todos los miembros cumplen su función, el cuerpo puede funcionar en forma armónica y en forma sana. Las órdenes, por supuesto, vienen de la cabeza y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Así vamos a leer en el capítulo 13, el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En el capítulo 12 tenemos la dotación de los dones y la relación que tienen entre sí. En el capítulo 14, los dones en operación, pero aquí en el capítulo 13 tenemos la atmósfera en la que debieran operar. Corinto parecía estar tristemente carente de amor, aunque no le faltaba ningún don. Carecían de el vital elemento tan esencial para el verdadero funcionamiento de estos dones. Qué estimulante llegar a un capítulo así después de toda la carnalidad que hemos tenido que observar a través de los capítulos anteriores y ver aquí el amor. Y si nosotros tuviéramos que personificar el amor, vemos personificado aquí el amor en la persona de el Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque los dones en la iglesia fueron dados para el crecimiento del pueblo de Dios, no para el lucimiento personal, no para el uso egoísta de los dones como para aparentar, aparecer o tener popularidad dentro de lo que es el pueblo de Dios. No, los dones eran para el buen funcionamiento. En aquel tiempo en que esto ocurría, recordemos que no existía el Nuevo Testamento, estaba solamente, los creyentes tenían algo de el Antiguo Testamento y en ellos se basaban. Las doctrinas para la iglesia fueron entregadas a través de las cartas de los apóstoles. Allí tenemos contenidas todas las doctrinas que son para la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos lo que tiene que ver con el pueblo terrenal de Dios, Israel, para quien también las promesas son terrenales, pero para el pueblo celestial, que es la iglesia, las instrucciones están contenidas en el Nuevo Testamento. Así el uso de los dones no tenía que hacerse en forma egoísta, en forma ególatra, sino más bien tenía que ser con amor primero a Dios, a nuestro Dios, quien es esencialmente también es amor. Dios es amor, leemos en la palabra de Dios, y fue el amor de Dios el que le impulsó a enviar a su Hijo amado al mundo, al Señor Jesucristo, para que Él viniese a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto tan conocido y tan famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos indica un amor que no podemos cuantificar, no podemos medir su altura, su anchura, su profundidad. Es un amor inmensurable, el amor de Dios, ese amor que fue mostrado a través del Señor Jesús, entregando su vida en la cruz por pecadores viles, destituidos de su gloria,
por naturaleza enemigos suyos. Y leemos: en esto se mostró el amor de Dios, en que a su tiempo Cristo murió por nosotros, los impíos. Así tenemos aquí en este capítulo 13, desde el versículo 1 al 3, la necesidad del amor. Desde el 4 al 7 tenemos las cualidades del amor. Y desde el 8 al 13 tenemos la permanencia del amor. Este capítulo es un capítulo muy precioso. Y comienza en el versículo 1, y el apóstol Pablo está diciendo en ese capítulo que si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Vale decir que no da ningún sonido concreto, ningún sonido legible, conocido. Aquí, en primer lugar, se habla de el hablar en lenguas, que era un abuso que había ocurrido allí en Corinto. ¿De qué se trata el hablar en lenguas humanas? En lenguas humanas tiene que ver con los diferentes idiomas que hay en el mundo. Ahora, lo sobrenatural aquí es que las personas que hablaban en idiomas extraños, extranjeros, eran personas que jamás habían estudiado esos idiomas, sino más bien habían sido revelados a través del Espíritu Santo, habían sido enseñados. Y Dios también había proveído a la iglesia de personas que pudiesen interpretar aquellos idiomas, de tal forma de que las personas que no conocían el idioma pudiesen entender lo que estaban escuchando. Por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo para quedarse acá en la tierra, habían muchos judíos que habitaban en otras partes del mundo, que ellos hablaban otros idiomas, otras lenguas diferentes. Y el Espíritu Santo proveyó que a través de los apóstoles y las personas que estaban allí hablasen y testificasen en sus idiomas del amor de Dios. Es interesante porque no se trataba de hablar cosas que eran incoherentes o cosas que nadie podía entender. Ellos entendían lo que allí se estaba diciendo. Y el apóstol Pablo dice que todos los idiomas del mundo tienen significado, no hay ninguno que carezca de significado. Eso era el hablar en lenguas, y esto era una señal a los incrédulos, no era para el pueblo de Dios de beneficio, sino más bien era una señal para los incrédulos, para que ellos pudieran ver a través de esto la manifestación de Dios, cómo Dios obraba poderosamente a través de personas que incluso eran personas del vulgo, del pueblo, que no eran personas que tuvieran educación muy importante, como en el caso de algunos discípulos, por ejemplo. Pero aquí es el hablar en lenguas humanas, tiene que ver con los diferentes idiomas. Las lenguas angélicas no sabemos si realmente hay un idioma angelical. Es algo que el apóstol Pablo está aquí suponiendo, que está él diciendo, si yo hablara lenguas angélicas. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez que los ángeles han aparecido en escena en algún lugar, ellos siempre han hablado un idioma conocido con las personas que han sido sus interlocutores. No ha habido lenguaje que el interlocutor no entendiera. Así por eso no podemos decir, pero sí el apóstol dice, si esto fuera posible, que hubieran lenguas angélicas y yo las pudiese hablar, pero si esto lo hago para lucimiento personal y no por amor a mi Señor, no por amor a los creyentes, eso no tiene absolutamente ningún
valor, ningún valor. Así, y vengo a ser, dice él, como un pedazo de metal que resuena, o una campana desafinada que está sonando sin dar ningún sonido, que se pudiese distinguir. Así, eso es lo que el apóstol Pablo está señalando. Él dice que si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios, porque aquí las profecías o los profetas eran las personas que exponían la mente de Dios, que hablaban de parte de Dios a las personas. Eso eran las profecías, ya que, repito, no estaba el Nuevo Testamento. Dios, a través de los profetas en ese tiempo, entregaba los mensajes. Una vez que el canon de las Escrituras quedó completo, ya Dios no usó más el don de profecía, ya no, los profetas no existen hoy día como tal, aunque hay pseudos profetas, como hay pseudos apóstoles, o apóstoles, mujeres apóstoles o profetisas, como quieran llamarse. Eso no tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Eso quedó en el fundamento de la iglesia y hoy día no hay nada nuevo que se vaya a agregar al canon de las Escrituras. Ya está completo, está todo dicho. Y si alguien aparece con algo nuevo, eso no es de parte de Dios. Así, las profecías ya no están en funcionamiento, quedaron en el fundamento de la iglesia. Habíamos considerado este don de profecía en el capítulo 12 de los versículos 10 y versículo 28. La profecía recibía de alguien que había recibido la mente de Dios mediante una revelación directa. Esas eran las profecías. Cuando se habla de los misterios, porque hemos leído en el versículo 2, dice claramente: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Los misterios en la Biblia tienen que ver con secretos de Dios que no habían sido revelados. Varios de estos se pueden registrar en la palabra de Dios. Son secretos divinos que hasta ahora no han sido revelados y que nunca hubieran podido ser conocidos si Dios no los hubiese dado a conocer. Él los ha dado a conocer mediante la palabra suya. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: os digo, cuando él está hablando de la resurrección de los muertos en el capítulo 15, que más adelante vamos a considerar, os digo un misterio o un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí tenemos uno de los tantos misterios. No es que en la Biblia se hable de cosas misteriosas o esotéricas como es el lenguaje común, no, tiene que ver con doctrinas, con secretos que habían estado ocultos en Dios y que Él las dio a conocer. Otro de estos misterios que vemos también es la iglesia que estuvo oculta en los siglos en Dios y que fue dado a conocer en el Nuevo Testamento. Y fue el mismo Señor Jesús el que primero mencionó, y Él dice en forma profética: voy a construir mi iglesia. Y por supuesto la iglesia nació el día de Pentecostés. De ahí empezó a funcionar la iglesia, compuesta por creyentes salvados por Cristo, ya sean judíos o gentiles. Antes de eso la iglesia no existía. No hay que confundirse. Israel no es la iglesia. La iglesia empezó a funcionar desde el día de Pentecostés,
porque de otra forma el mismo Señor Jesús lo hubiera revelado. Él no hubiera dicho voy a construir mi iglesia, sino él hubiera dicho voy a sostener, o no sé qué palabra hubiera usado, pero no hubiera dicho que él, eso lo pueden ver ustedes en el Evangelio según Mateo, ustedes pueden encontrar allí donde el Señor habla de fundar su iglesia sobre su persona, sobre la roca, sobre aquella declaración que hizo el apóstol Pedro. Así, la iglesia era otro de los misterios que estaba oculto por los siglos en Dios. Tenemos ciencia. Esto que aquí se ve como ciencia es un conocimiento divino impartido para suplir las necesidades del momento, las necesidades que eran en aquel tiempo. La fe, esta fe que se menciona nuevamente aquí, que el apóstol dice, si tuviera fe de modo que pudiese trasladar los montes, no es la fe ejercida en la conversión, sino se refiere a una fe que era necesaria para llevar a cabo milagros, hasta el punto, como el Señor lo menciona, de poder mover una montaña. Aquí podemos observar que la expresión y no tengo amor, sin esta cualidad la persona nada es, de nada vale. Esto debe haber sido muy turbador para los corintios, porque ellos estaban muy envanecidos, había mucha carnalidad, que ponían gran énfasis en la posición de estos dones, pero que tristemente estaban faltos de lo esencial. Esta lección es muy difícil de aprender, es difícil concebir a alguien tan dotado y sin embargo carente de amor, pero debemos admitir que todo el peso y aplicación de esta enseñanza, es posible tener todos los dones, todos estos conocimientos y tener tanto aprecio, tanto aplauso, y sin embargo estar ejercitando estos dones sin amor. La persona que esto hace, nada es. El ministerio así desempeñado carece de todo valor en la presencia del Señor. ¿Por qué? El mismo Señor Jesús, Él lo anticipó, que si alguno buscaba el aplauso, la fama entre los hombres, entonces ya tendría su recompensa, no debería esperar nada acerca del Señor. De nada me sirve dedicarme a esto en cuerpo y alma, y si no tengo amor, si no lo hago con amor. El versículo 3, ahora llegamos a actos que podríamos considerar impensables sin el elemento del amor. Por ejemplo, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, si no lo hago por amor, sino solamente por un afán de exhibición, un afán de obtener la alabanza, hacer de los demás hacia mi persona. Así aquí, en este versículo, se especifican dos actos de entrega abnegada. ¿Qué más podría uno dar que sus bienes y que a sí mismo? Todos mis bienes. Tenemos nosotros tal vez un ejemplo allí en Ananías y Zafira, que habían sido en cierta medida culpables de este pecado. Ellos simularon, pero realmente no hicieron conforme a lo que Dios esperaba de ellos, aunque Dios no les había pedido absolutamente nada en ese sentido. Ahora podemos ver nosotros el sacrificio supremo, dar la propia vida en martirio, pero si no lo hacemos,
por el amor al Señor y por amor a los creyentes, ¿de qué serviría aquello? Tenemos nosotros el caso de, por ejemplo, de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él murió y él sufrió la muerte por amor a su Señor. Ahora tenemos de los versículos 4 al 7 las cualidades del amor, y esta perfección y poder y espléndido valor podemos aquí delinearlos del carácter de Dios y la vida de Cristo. El cristianismo abre ante nosotros todo un nuevo mundo de experiencia, una singular oportunidad para exhibir en nuestras vidas un camino más excelente. Otros han analizado este pasaje de forma muy útil, en diferentes formas. Aquí tenemos cualidades que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Aquí el amor es personificado. El apóstol Pablo usa esto de personificar el amor para que nosotros podamos de alguna manera entenderlo. El amor, dice aquí, es sufrido. Primera característica del amor. El amor manifiesta dominio propio ante la provocación. Sufrido es uno de las tantas palabras que provienen de la paciencia, sinónimos de paciencia, ser pacientes. La paciencia no es una característica del ser humano, no es algo inherente al ser humano, sino más bien la paciencia es el fruto del Espíritu Santo a través del creyente. Sufrir, ser paciente ante la provocación, ante la burla, ante la persecución, ante el oprobio. El Señor Jesús, Él también habló de esto, y Él fue muy extenso en enseñarnos que debíamos nosotros mostrar el amor a tal punto de que si alguien nos ofendía, nosotros debíamos volver la otra mejilla. Claro, esto por supuesto no es algo que hoy día estemos dispuestos muchos a hacer, pero es lo que el Señor pidió. El Señor pidió también, si alguien te quiere hacer andar una milla con una carga, anda con el 2. En fin, siempre el amor es sufrido. El Señor Jesús se mostró paciente para con todas las personas que le provocaron. E incluso Él en la cruz fue provocado, y Él jamás Él se defendió, jamás se sintió ofendido, jamás tuvo deseo de vengarse o de la revancha, como es la conducta nuestra en muchos casos, sino más bien el creyente debe ser lento para la ira y también debe eliminar de sí el resentimiento. El amor no maldice cuando se le maldice. Es hermoso cuando leemos la carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 22, cuando dice que el Señor nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, que cuando a Él le maldecían, Él no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Recordemos cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Así Él nos dejó y tenemos el ejemplo supremo. Así el creyente debe ser paciente y debe ser siempre amable. El amor tampoco es
es envidioso, no tiene envidia. Esta cualidad excluye el deseo de tener lo que otro posee. No se resiente de el éxito de los demás, sino más bien cuando alguien, un hermano, cuando un amigo, cuando cualquier persona progresa, el creyente se alegra. El alma amante está satisfecha con lo que posee. Dice la palabra de Dios que debemos los creyentes estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo, ningún bien, y sin duda nada tampoco vamos a sacar de aquí. Así, el amor no debe tener jamás envidia. Él no tiene envidia, sino cuando alguien es honrado, el creyente se goza y desea la honra de los demás. Cuando alguien siente envidia de otra persona, está mostrando un terrible pecado. En el Antiguo Testamento, la envidia se ve como algo terrible, y dice que la envidia es carcoma de los huesos. Y pregunta, ¿quién podrá estar en pie delante de la envidia? Fíjese qué tremendo, qué terrible ese pecado. Así el amor no tiene envidia. Una de las características es que no es envidioso, es benigno. Si la longanimidad es pasiva, la benignidad es activa, dispuesto a hacer el bien incluso a los que querrían oponerse o hacer daño. Es siempre servicial, amistosa, compasiva. El amor siempre está dispuesto, bien dispuesto, a socorrer al enemigo, a ayudar al enemigo. El Señor enseñó, así que si tu enemigo tuviere sed, dadle de beber; si tuviera hambre, dadle de comer. El Señor jamás Él enseñó, ni siquiera dio lugar a ningún atisbo de pensar en la venganza, en la indiferencia hacia el sufrimiento, aún de aquellos que son nuestros amigos. El amor no es jactancioso, al no tener el deseo de conseguir popularidad ante los demás, ni de aparecer como superior. El amor no se jacta, ni es ufano, ni ostentoso, ni vanidoso. El amor nunca pone el yo en primer lugar, ni sobreestima su propio don o logro. El amor tampoco se envanece, no se hace vano. El amor no es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Hemos visto cómo el amor es muy paciente. Pablo se refiere constantemente a los corintios como envanecidos. Aquí en esta iglesia había ese mal, ellos estaban envanecidos, y en su caso se manifestaba con su jactancia frente a Pablo y por su indiferencia ante el mal. Ellos miraban en menos el apostolado de Pablo, y habiendo pecado entre ellos ni siquiera lo consideraban, y es el apóstol el que tiene que intervenir para que ellos puedan darse cuenta de la falencia en la que ellos mismos estaban cayendo. Así tenemos que el amor no hace nada indebido. Esta frase niega la mala educación, las groserías y toda conducta insultante. El amor nunca tiene razón para avergonzarse de su conducta. Va marcado por la cortesía, el tacto, la consideración hacia los demás, la gracia y la dulzura con sus marcas. Ser grosero y brutal no conviene a un creyente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es necesaria para la edificación,
Santiago, el medio hermano del Señor, en su carta, él dice que de una fuente no puede proceder bendición y maldición. Con la misma lengua que alabamos a Dios, no podemos usar esa misma lengua para maldecir a los hombres. Así, el amor no hace nada indebido. Qué maravilloso es cuando pensamos en la persona del Señor Jesús, como Él amó de tal manera a sus enemigos, como Él jamás dejó a alguien sin atender en sus necesidades. Ya fuera un enfermo o fuera un necesitado, Él siempre estuvo presto para ayudar. Así nos deja una gran lección a nosotros, para que nosotros podamos aprender. El amor no busca lo suyo propio. En este sentido, la persona no está ansiosa por fomentar sus propios intereses ni por establecer sus propios derechos. No busca lo suyo propio, sino lo de los otros. Tenemos el ejemplo supremo en el Señor Jesús, quien se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Si pensamos en Él, que Él estaba en toda la eternidad, en aquellas glorias magníficas junto a el Dios Trino allí, y Él dejó aquellas glorias solamente por amor a nosotros. Haya pues este sentir, dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Qué maravilla, qué gran ejemplo este del amor del Señor Jesús. El egoísmo está en la raíz de los males de la sociedad, y muchos de los problemas que surgen en la vida de las asambleas está en el egoísmo, el no preocuparse los unos por los otros, como leíamos en el capítulo 12. Todos deben preocuparse los unos por los otros. Así, el amor no se irrita. Esto es lo opuesto a la susceptibilidad, porque el amor no se ofende fácilmente. Se portará menosprecios, insultos, y no se da a una ira que produce amargura, ni se amarga a causa de abusos, males u ofensas. Nunca se exaspera y prefiere más bien bendecir a los que se oponen. El creyente, a través del amor, mostrando este amor, él prefiere sufrir pérdida y no tener problemas con los demás. El Señor Jesús nos enseña a través de su palabra que en lo que de nosotros dependa debemos estar en paz con todos los hombres. El amor no guarda rencor, como hemos mencionado, no almacena resentimientos, no está esperando el momento en que quiera manifestar su venganza hacia los demás. No, el amor perdona. En la iglesia, el Señor Jesús nos ha ordenado a través de las cartas, de las instrucciones, en las cartas, que si alguno tuviere algo contra otro creyente, así como Cristo nos perdonó, de esa manera también nosotros debemos perdonar. ¿Cómo nos perdonó el Señor Jesús? Él dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él borró todos nuestros pecados. Hay lenguajes figurados que se usan en las Escrituras, porque en algunos lenguajes figurados dice que Él echó tras sus espaldas nuestros pecados, o que los sepultó en lo profundo del mar. Son lenguajes figurados, pero cuando leemos la carta a los Hebreos, allí dice claramente que Él nunca más se acuerda de nuestros pecados, y es tal así que Él mismo lo aseguró, que no hay ningún juicio condenatorio
para los que están en Cristo Jesús. El amor no se goza de la injusticia. E injusticia tenemos que considerar que es la falta de rectitud. El amor no se regocija en los males de otros, no se deleita en la caída de otro, ni encuentra un placer malicioso en oír acerca de lo malo en otros. Rodeado de un mundo de injusticia, nosotros que tenemos amor somos personas que nos mantenemos por lo que es justos. Pertenecemos a la comunión de aquellos que es puro. Se goza de la verdad. La verdad está en contraste, por supuesto, con la injusticia. Todo lo sufre, tiene el sentido de soportar el vituperio que acompaña al mantenimiento de la verdad, porque la verdad, cuando se dice la verdad, esta siempre cae como, en algunos casos, como decimos nosotros, como yodo en una herida abierta, y algunos no soportan escuchar la verdad, pero el creyente, el amor, todo lo sufre. Vamos a escuchar un himno y enseguida vamos a analizar otros aspectos más, otras características más que se nos muestran en la palabra de Dios acerca de el amor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Muy bien, estamos analizando en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, las características que tiene el amor. El amor, por supuesto, como uno de los dones, el fruto del Espíritu Santo en y a través de los creyentes. Y alcanzamos a ver que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Luego dice que el amor todo lo cree. Esto no significa que sea crédulo o que acepte como cierto todo lo que se le dice, sino que está siempre preparado
a atribuir los mejores motivos, a creer lo mejor en los demás. Está siempre dispuesto a dar la mejor interpretación en todas las cosas, a atribuir las motivaciones más favorables. Esto está en acusado contraste, por supuesto, con un mundo siempre dispuesto a creer lo peor. El amor todo lo espera, todo lo espera. La esperanza es uno de los elementos fundamentales de la fe cristiana. Y en el creyente se debería excluir todo pesimismo, todo tipo de pesimismo. La esperanza nunca va a aceptar, por supuesto, el fracaso en la vida como algo definitivo. El amor persiste en esperar, por agudo que sea el desengaño. Esta perspectiva está inspirada por Dios de esperanza. En Romanos, el capítulo 15, versículo 13, dice el mismo apóstol Pablo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así, ahí tenemos la esperanza, y los creyentes tenemos la bendita y gloriosa esperanza de que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, todos lleguen al conocimiento de la verdad, que lleguen a conocer al Señor Jesucristo y que puedan recibirle como su único y personal Salvador, y de esta manera puedan escapar del juicio condenatorio a causa de el pecado. Así, querido amigo, aquí estamos hablando de lo que es la característica del amor en el creyente. También el amor todo lo soporta. Aquí tiene que ver con soportar con firmeza todas las calamidades o todos los problemas que pudieran venir sobre el creyente. Tenemos la firmeza, no la firmeza algo propio, algo inherente a nuestra naturaleza humana, sino la firmeza que viene de parte del Señor, que nos da a través del Espíritu Santo. Bueno, en los versículos del 8 al 10, aquí hemos visto ya lo que es las características del amor. El amor siempre va a existir, siempre llegará el día en que nadie hable de parte de Dios o no haya más profecías. Las profecías pasaron, pero también llegaría el día en que no iban a estar en uso los dones de lengua, pero el amor sí sigue existiendo, y esto, por supuesto, hasta que llegue lo que es perfecto, esto se iba a acabar. Aquí algunos piensan que lo perfecto, por supuesto, tiene que ver con el completar el canon de las Escrituras. Los idiomas en la Biblia no carecen nunca de significado. Lo perfecto esté en contraste con los dones. Debemos también observar que en el versículo 8 se traducen de la siguiente manera los siguientes términos griegos: ekpito, como deja de ser, el amor que nunca deja de ser, acabarse, las profecías se acabarán, la ciencia se acabará, dice la palabra de Dios, va a cesar, cesarán las lenguas. Debe también decirse que nuestra exposición de esta sección diferiría de muchos eruditos y maestros cuya ayuda ha sido de un valor incalculable al emprender la exposición de esta epístola. Aquí en el versículo 8 se afirma ahora que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser activo o de manifestarse. Esa es la idea.
Esto está en contraste con los 3 dones que se mencionan: profecías, lenguas y conocimiento. Diferenciámoslos una vez más. Profecías, proclamar el mensaje de Dios por revelación directa, era lo que hacían los profetas. Lengua, el don de hablar en una lengua distinta de la nativa del que hablaba. Conocimiento, dado directamente por Dios para suplir una necesidad determinada en aquel momento hasta que las escrituras estuviesen completas. Es un conocimiento que viene por revelación, no un conocimiento conseguido mediante el estudio. No tiene que ver con un conocimiento adquirido a través de las ideas, de los proyectos, de los propósitos de científicos o de hombres de letras. No, este conocimiento venía expresamente directo desde la presencia de Dios. Así tenemos que en la palabra de Dios, las lenguas, las profecías, se iba a acabar. Pero el amor permanece y va a permanecer para siempre, porque es un distintivo entre el pueblo de Dios. El mismo Señor Jesús habló de esto antes de volver al cielo, y Él dijo que en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. También tenemos aquí en este capítulo palabras que a veces son mal interpretadas por algunos, y tenemos que volver a leerla, porque dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Tenemos lo perfecto en las manos nuestras, que es el canon completo de las Escrituras. Y aquí el apóstol usa otra figura y dice él: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, no es jugaba, sino juzgaba, de juzgar, como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo con esto de que lo que era de niño? Por supuesto, tiene que ver aquí en el versículo 11 y en el versículo 12 se nos presentan estas dos ilustraciones. La primera ejemplifica el crecimiento desde la infancia hasta la madurez, lo parcial a lo completo, no de lo imperfecto a lo perfecto. Se precisó de tiempo y fue progresivo al ir completándose las Escrituras. Sabemos que las Escrituras se demoraron mucho tiempo en estar completas, en estar terminadas tal como la tenemos ahora. Así vemos que aquello ya está completo, ya no estamos con fracciones de la palabra de Dios, sino tenemos toda la revelación completa en nuestras manos. Así, el apóstol anhela ver que los santos en Éfeso dejasen de ser niños para que no fuesen susceptibles a ser explotados por los falsos maestros y creciendo hacia la madurez. Así aquí se presenta el desarrollo de niño a hombre para demostrar el desarrollo de la revelación de Dios hacia la condición de completa. Llegamos ahora a la segunda ilustración de la misma verdad que el versículo 11. No tiene nada que ver con el cielo, aunque
se podría aplicar en este sentido. El espejo es la palabra de Dios, tal como había sido revelada hasta el tiempo en que estaba escribiendo el apóstol. El único otro uso de este término aparece en Santiago 1:23, donde de nuevo significa la palabra de Dios, donde dice oscuramente significa en un enigma. El término enigma denota un dicho difícil o desconcertante que precisa de clarificación adicional. Así, las Escrituras, operando, esperan la plena revelación de las Escrituras completadas cara a cara. En la plena y clara revelación de las Escrituras dejemos que la palabra de Dios confirme esta interpretación. El número 12, Dios defendió a Moisés diciendo que para otros la revelación sería mediante visiones o sueños, lo que corresponde con lo que es en parte, pero a Moisés sería cara a cara. Es sumamente interesante observar la similitud de expresión entre números 12 y este pasaje. El apóstol Pablo dice: ahora conozco en parte. Pablo era consciente de la revelación parcial y era profundamente consciente de que Dios estaba constantemente revelando nueva verdad. Así, ya para el apóstol la palabra de Dios ya está completa. Así, tenemos la revelación completa de parte de Dios. Y por supuesto, el versículo 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Cuando todos los dones temporales se han desvanecido, la expresión "y ahora" es de temporal y lógica. Pablo está contrastando la naturaleza pasajera de los dones mencionados en el versículo 9 con la permanencia de la fe, la esperanza y del amor. Luego afirma que el mayor de ellos es el amor. La fe permanece en su excelencia funcional y la esperanza en su claridad de visión, pero el amor supera a todos en su valor en nosotros. Dios es amor, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Leemos en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Este versículo no se suscita la cuestión de si cualquiera de estas gracias o todas ellas seguirán en la eternidad. Así tenemos nosotros aquí la excelencia de el amor, el camino más excelente mostrado por el apóstol Pablo a estos creyentes allí en Corintios, y por supuesto que también a nosotros. Hoy día tenemos la revelación completa de Dios. Por eso no existen ni los profetas ni los dones de lenguas, de idiomas, porque no se necesitan. Estos eran para señal para los incrédulos. Así, amigos, si usted no tiene al Señor Jesús como su Salvador personal, aún no le conoce, no le ha recibido, Dios es amor, y Dios en su amor quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, quiere darte vida y vida eterna. Solamente tú tienes que depositar tu fe en la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús y hacerlo ahora mismo. Vamos a escuchar otro himno para cerrar el programa. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé.
de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Concluir el programa, queremos bendecir a cada una de las personas que están en sintonía y desear que ojalá haya sido entendido el mensaje y que si el Señor Jesús aún no ha venido el próximo jueves, estaremos nuevamente hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor.